Hola amigos, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Hoy, como vieron en el título y en la miniatura, sí, les vuelvo a traer un video sobre USDT B-Stake o Tether B-Stake. Cambio la escena y vamos a explicar un poquito por qué. Bien, estamos acá como están viendo. Ok, como vieron en el título y la miniatura, les voy a enseñar un método. Bien, ya traje en el video anterior mi método, que es el de reinvertir, pero siento que no lo expliqué lo suficiente y quiero que ustedes también lo hagan, gente. Así que les voy a mostrar, ok, cómo funciona en todo punto y todo aspecto y en qué se basa. Lo voy a dejar en la descripción, aparte del link de la página, por si les interesa registrarse. Bien, voy a cambiar de lado, así se ve un poquito mejor todo. Pum. Voy a dejar el link de descripción en la página por si les interesa empezar a invertir acá. Ok, ya les dije, es una página de alto riesgo. Les recomiendo que se vayan a ver a los otros dos videos que hice sobre esta página. Hice uno explicando en qué funciona la página, cómo funciona todo. Hice otro método, bien, que mostré cómo reinvierto yo mi dinero, que actualmente empecé con 50 y tengo 72, una locura. Pero en el video de hoy les voy a enseñar mi método para multiplicar mi dinero infinitamente y no tener tantos riesgos. A ver, obviamente no es tan así, pero vamos a explicarlo un poquito mejor. Voy a dejarle el link de la página en la descripción, que abajo de ese link voy a dejar una calculadora de interés compuesto. ¿Cómo funciona esto? Bien, acá tiene una calculadora. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Bueno, acá donde dice la frecuencia cada año, vamos a simular que son días. Cantidad inicial, acá tienen que poner ustedes lo que van a invertir o lo que invirtieron, ¿bien? ¿Qué hacemos nosotros? Bueno, vamos a poner, supongamos, esos 50 dólares que invertimos. En aportación no ponemos nada, bien, porque acá sería cuánto reinvertimos, ¿ok? No por interés compuesto, sino por... es decir, inyectamos más capital, por así decirlo. Así que acá vamos a dejarlo en cero. Si ustedes inyectan... ¿Por qué dice que debe ser mayor de 1? Es mayor de 1 ese idiota. Ahí está. Bueno, me fui por las ramas. Acá deja en 0. Y acá en porcentaje, como están viendo acá en pantalla, esto te da de un 8 a 18% diario. Bien, yo puse 8. ¿Por qué 8? Porque esto varía dependiendo, si no me equivoco, cuánto depositan. Así que vamos a poner el porcentaje mínimo. Acá el número de años vamos a simular que también es días. Vamos a hacer a 30 días. Bien. Ponemos a calcular y pum. Acá nos tira el tablero. Me dice, balance final, 500 dólares. Y miran, Asilum, ¿cómo es esto? Bueno, vamos a demostrárselo. El primer día, como ven, tenemos 50 dólares. Y gracias al interés compuesto de ese 8% diario, conseguimos 4 dólares más, ¿bien? O sea que si lo reinvertimos esos 4 dólares, tendríamos 54. Súper sencillo. Después acá nos dice el capital inicial, bien, que nos dice 50 dólares y nos sigue mostrando arriba ese pequeñín interés devengado, el interés compuesto. Se sumó el día anterior con el día nuevo, bien. Y me dirán, ¿cómo sabemos si se sumó o no se sumó? Muy sencillo. Vamos a hacer este número. Tenemos 50 dólares más 4, que sería el interés compuesto del primer día. Así vamos a hacer 54 dólares por el 8%, bien, que sería esto. Así que nos haría 4,32. O sea que en el segundo día nos tendría que dar en total que tendríamos 8,32, bien, porque nos pone acá 50, siempre abajo va a poner 50 y arriba va a poner todo lo que es interés. Y así es, nos dice que tenemos 8,32. O sea que el tercer día, para saber si esto está bien, tenemos que poner que sería 50 más 8,32, ok, pum, por 0,08, que sería el 8%. Y a este 8,32 se tendría que sumarle el 4,66. Bien, así que vamos a sumarlo. 8,32 más 4,66, si no me acuerdo era. Tenemos que tener alrededor de 12,98 en el tercer día. Y así es, 12,99. Pone 12,98, 12,99 lo mismo. Un centavo no nos va a hacer la diferencia. Y así es lo que vamos a ir teniendo, bien. A partir del día 17, si seguimos reinvirtiendo todos los días, tendríamos los 50 dólares iniciales con los que empezamos, bien. Y además de los 50 dólares iniciales tendríamos 135 de interés compuesto. O sea que tendríamos 50 más 135. Y tendríamos 185 dólares por día ya en el día 17. Cuando nosotros invertimos solo 50 dólares. O sea, esto no tiene ningún tipo de sentido, bien. Es verdad que esto es una inversión de alto riesgo. ¿Por qué? Porque esta página puede morir en cualquier momento. Pero les voy a mostrar un método que yo voy a utilizar para, en mi caso, lo voy a hacer y... le voy a enseñar dos métodos. Uno más extremo, por así decirlo, y otro más seguro. Bien, si nos vamos acá a la parte de abajo de todo de la página, tenemos acá la BSC Scan y la billetera, que sería esta. Bien, acá de la misma. Acá de retirar un poquito, así que vamos a sacar esta, que es la más actual. Es el contrato a la billetera donde se nos van los toques que nosotros invertimos, se van a esa billetera. O sea que nos dice que esta billetera cuenta con más de 1.223.000 dólares. Bien.
¿Qué les recomiendo yo que hagan? Bueno, les recomiendo que reinviertan si quieren tener un alto riesgo pero ganar mucho más por día, hasta que esta cantidad quede en 800.000 dólares, gente, bien. Cuando esta billetera cuente con 800.000 dólares, dejan de reinvertir y empiecen a retirar, ¿ok? Todo lo que ganen, retiren. ¿Qué pasa cuando llega a 800.000 dólares? Supongamos que es a partir de esos 800.000 dólares, si invierten 50 dólares, supongamos que en el día 24 de que entraron, ya empieza a haber 800.000 dólares. Bueno, en mi caso sería alrededor de unos 320 dólares, bien. Si tengo 320 dólares, todos los días de interés compuesto estaría retirando 25 dólares por día, estaría retirando, ¿ok? Y si yo invertí 50, que es mi caso, en 2 días recuperaría la inversión ya, ¿ok? O sea, una locura, y todos los demás días sería en ganancia. ¿Por qué no decimos así, Lum? ¿Por qué no tenés 228 en el día 7? No, porque no lo estaríamos reinvirtiendo de vuelta, sino que lo estaríamos retirando y ya no los quedaríamos en nuestra billetera. Vamos a hablar de nuestros 50 dólares, bien, pum, que son los que invertimos nosotros. Ustedes pueden invertir lo que quieran, bien, pero les recomiendo que en estas páginas inviertan dinero que no les duela perder. Porque como dije antes, y repito mucho porque no quiero que pierdan dinero. Es una página de alto riesgo. Pero si les digo eso, si empiezan a retirar a partir de que la billetera cuenta con 800.000 dólares, el alto riesgo baja al único riesgo, que sería el de que el dueño de la página se vaya con toda la plata. Sería el único riesgo que tendríamos nosotros. Pero no tendríamos ya el otro riesgo, que sería que la billetera se quede vacía. ¿Cuál sería el problema este? Bien, que la gente ya no reinvierta y empieza a retirar todo, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer nosotros, o por lo menos lo que voy a hacer yo, va a ser o reinvertir, ¿ok? Hasta el día 22, que voy a hacer esto, voy a reinvertir dinero hasta el día 22. Sí, voy a estar durante 20 días más, porque ya pasaron 2 o 3 días, no recuerdo. Ya tengo 72 dólares y empecé con 50 y pasaron 2 o 3 días, una locura. Voy a reinvertir hasta que llegue el día 22, o voy a empezar a retirar hasta que esto baje a 800.000 dólares. Bien, gente, esas van a ser mis dos formas de retirar. Y ahí en ese momento ya voy a empezar a retirar, bien. Si yo empiezo a retirar a partir del día 22, vamos a hacer un cálculo, que yo invirtiendo 50 dólares, ustedes pueden invertir desde 5 dólares, bien, hasta la cantidad que quieran. El día 22 yo invertí 50, o sea, vamos a hacer 50 más. El día 22 serían 221 dólares, bien. Tendría 271. Por día estaría ganando, con 271 dólares, estaría ganando unos 21 dólares estaría ganando. Ni tan mal, o sea que yo en 2 días y medio, casi 3, ya estaría recuperando mi inversión si a partir del día 22 empiezo a retirar todo. Es verdad que si acá dejo otros 30 días me puede ir a un montón de dinero, sí. Pero esta página ya sabemos todos que no va a durar para siempre. Así que les recomiendo eso. Que ustedes cuando ya vean que ya se sienten con bastante reinversión, que ya vean que ya tienen bastante dinero reinvertido, bien, empiecen a retirar. Yo voy a hacer esos dos métodos. O hasta que llegue al día 22, bien, o al día 23, voy a ver eso después, a ver cuál de los dos prefiero, pero va a ser entre estos 2 días. O hasta que la billetera cuente con 800.000 dólares. ¿Qué va a pasar cuando llegue a 800.000 dólares? A ver, no va a pasar nada en especial. Puede ser que de 800.000 después vuelva a subir a 1 millón y pico. Sí, pero lo que se va a significar eso es que la gente va a empezar a retirar y por eso la billetera se va a ir vaciando. Y cuando llegue a 800.000 dólares seguramente empieza a bajar más de golpe. ¿Por qué? Porque la gente ya va a tener demasiado interés compuesto, como estoy enseñándole a ustedes en este video, y va a bajar a mayor velocidad. Tal vez cuando llegue a 800.000 dólares no es por armar un miedo ni nada, pero tal vez la página deje de existir en 15 días después. Sí, puede pasar. Pero si pasaría eso, yo tendría, ¿cuánto había dicho? 270 dólares más o menos, ¿bien? Sí, más o menos. Si quiebra 15 días después, yo gané unos 586 dólares más o menos, si no me dan mal los cálculos o no. O me estoy confundiendo, no. 21, sería 21 por 15. Hubiese ganado unos 315 dólares, gente, cuando yo invertí 50. O sea que gané 260 dólares en aproximadamente un mes y medio. O sea, una locura. Y eso que invertí solo 50 dólares. Así que nada, gente, espero que les haya gustado este video. Si les gustó, me ayudan un montón si dejan like, se suscriben al canal, le dejan un comentario al video qué les pareció. Acuérdense que lo dejan en la descripción, tanto el link para que se registren en la página, y le voy a dejar la calculadora de interés compuesto para que vean cuánto ustedes invirtiendo, cuánto ganarían por día. Así que nada, si les queda alguna duda, ahí en la cajita de comentarios se la voy a responder sin ningún tipo de problema. Dale like, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo video. Adiós.